Pacífico colombiano, Tribugá o Cupica, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, julio 11 de 2020. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Resumen. Además de advertirse sobre el fuerte impacto funesto de un puerto sobre los ecosistemas vecinos a la ensenada de Tribugá, se propone en lugar de dicha instalación que competiría con Buenaventura un paso interoceánico que lo complemente y hacer socias del proyecto de las comunidades ancestrales del territorio para prevenir un modelo de enclave utilizando como opción ambiental a Cupica para articular los mares de Colombia mediante un ferrocarril interoceánico que llegaría al complejo portuario antioqueño, proyecto que se complementaría con la hidrovía del Atrato para irrigar sus beneficios al Chocó biogeográfico. Dicha línea férrea transitando por Vigía y Chigorodó para no interferir el tapón del Darién, empalmaría el proyecto a un sistema intermodal de carga para Colombia soportado en ferrovías e hidrovías. Es la oportunidad para hacer bien una obra que impulse el crecimiento económico, le sirva a las comunidades y resguarde el medio ambiente. Veamos cuál sería la manera. En la imagen, ordenamiento ambiental de la región de la organización Mar Viva. Se puede observar, además de la localización del puerto de Tribugá, las áreas protegidas donde se pueden diferenciar tres unidades importantes: el Parque Natural Nacional de Utría, también el Golfo de Tribugá en Cabo Corrientes y lo que se llama el encanto de los manglares del Bajo Baudó. Igualmente la figura de ordenamiento pesquero, la unidad ambiental costera. Un proyecto peligroso. Mejorar la infraestructura y el transporte es esencial para expandir el sector productivo, más ahora que nuestra economía se fundamenta en la minería extractiva, el petróleo crudo y el carbón. Para eso es fundamental: 1. Articular con un sistema intermodal de carga más eficiente el altiplano con el Caribe, Buenaventura y Urabá. Y 2. Conectar el Océano Pacífico con el Atlántico por el Chocó biogeográfico, previniendo ecocidios no solo en zonas de manglares, sino también en áreas de interés ambiental como parques naturales nacionales. Si la construcción de un puerto en el Golfo de Tribugá busca mejorar la conectividad y por lo tanto aumentar las exportaciones, veamos otra alternativa más viable. Para que eso suceda es necesario utilizar el potencial de las hidrovías y construir túneles para ferrocarriles cruzando nuestras cordilleras, lo que reduciría los fletes de forma importante, generando al tiempo un crecimiento en mayor proporción de las exportaciones. Mientras que en Europa hay un puerto cada 100 kilómetros, en Colombia los principales puertos están concentrados en 4 ciudades: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura. Imagen: red férrea existente y propuesta para establecer un sistema intermodal de transporte en Colombia, llegando a Urabá, Cupica y Buenaventura. En rojo, la red férrea existente; en verde, la red férrea propuesta. Intermodalidad en Colombia. Partiendo de que el Río Grande de la Magdalena es Colombia, en lugar de poner a competir a lo largo de la hidrovía, ferrocarril, carretera y río, y de detener la navegación en la Dorada sin concebir que los corredores logísticos deben tener conectividad y continuidad, pregunto, ¿por qué no llevar la navegación hasta Neiva remontando el Salto de Honda, tal cual se hizo para llevar por agua los equipos para las hidroeléctricas del Huila? ¿Por qué no desarrollar el corredor férreo del río Cauca extendiendo el tren desde Buenaventura hasta Urabá? ¿Por qué no construir el ferrocarril cafetero con un túnel de 42 kilómetros a 1.250 metros sobre el nivel del mar y pendiente máxima del 3% entre Perico y el kilómetro 41? Lo anterior, además de conectar al país andino, puede irrigar los beneficios de la navegación por el Tolima Grande y facilitar luego la conexión por tren del altiplano con los dos mares, dándole sentido a una variante férrea
con túneles y viaductos por Lobo Guerrero que resuelvan las limitaciones del ferrocarril del Pacífico, optando por esta ruta con economía en recorrido y mayor eficiencia, en lugar de llevar a Jumbo el tren por una ruta 100 kilómetros más larga para remontar la cordillera por la cumbre, donde solían observarse 2 locomotoras empujando 5 vagones cargados contra 50 que podría llevar una sola máquina por terreno plano. Imagen: además de acceder a los 2 mares, el país debe entrar a las cuencas de la Amazonía y Orinoquía que cubren el 46,7% de Sudamérica, implementando corredores logísticos, lo que supone pasar por los nodos donde está la cadena de valor, además de utilizar hidrovías y expandir su red ferroviaria sin poner a competir entre sí los modos de transporte. Impacto de la economía modal. El propio gobierno, consciente de que con la intermodalidad puede reducir los costos de exportación entre el 15 y 50% y promover el comercio, igualmente debería extrapolar dichos impactos sobre las exportaciones e importaciones del país. Al respecto, según el estudio Destrabando las arterias del Banco Interamericano de Desarrollo 2010, ahí está el enlace, aislando el impacto de los fletes de otros factores, una reducción del 10% de los costos de comercio produciría un aumento de las exportaciones o de las importaciones intrarregionales de más del 50 o 60%, según el caso. Señala también dicho estudio que tal expansión sería en promedio mayor para los productos manufacturados del 66 al 48% y para los minerales y metálicos del 69 al 47%, que en los productos agrícolas del 54 al 43%, según estemos hablando de exportaciones o importaciones. En relación con la economía del transporte de carga como referente, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2023 señala 2 retos. 1. Mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios de transporte, reduciendo la disparidad entre modos e impulsando su integración. Y 2. Reducir los costos logísticos que en la actualidad representan en promedio el 13,5% sobre las ventas. La estrategia para alcanzar tales objetivos contempla, entre otros aspectos, aumentar la red férrea en operación comercial llegando a 1.077 kilómetros, implementar proyectos intermodales para mejorar la prestación del servicio e incrementar la eficiencia de puertos y aeropuertos. Imagen dinámica del comercio y tráfico marítimo versus Producto Interno Bruto Mundial e índice OCDE. Observe la línea en rojo, que es el comercio mundial, y compárese con el crecimiento de la tercera línea, que es el Producto Interno Bruto Mundial. Y estamos diciendo que para el 2015, mientras el PIB mundial crecía al 20%, el comercio mundial superó el 30%. Desarrollo, pero con protección del medio ambiente. Por eso otro gran puerto en el Pacífico podría ser un instrumento de desarrollo para conectar esa región con el resto del país. Sin embargo, aunque sean necesarios para conectar los mares, los puertos no son suficientes para crear desarrollo. Los mejores ejemplos son Buenaventura y Cartagena. Por eso, otro puerto en el Pacífico, sea en Tribugá o en otro lugar, puede no tener un impacto positivo si, además de no justificarse en términos logísticos, su construcción no se acompaña de políticas públicas, planes y estrategias para reducir la pobreza y para respetar los derechos bioculturales de ese territorio y sus poblaciones. Lamentablemente en Colombia la ley y las políticas ambientales se han adaptado más a los desafíos del mercado que a los retos del desarrollo sostenible. Con el enfoque erróneo, los megaproyectos como el del puerto de Tribugá pueden amenazar seriamente ciertas áreas sensibles ecológica y culturalmente. Imagen: obsérvese los niveles que alcanzaría el flujo marítimo de contenedores entre 2010 y 2030, creciendo el comercio 1,5 veces lo que crecería la economía global antes de la pandemia. Comercio marítimo, ¿cómo aprovecharlo?
La construcción del puerto de Tribugá ha interesado durante mucho tiempo a políticos y empresarios del eje cafetero que buscan conectarse con el Pacífico y del Chocó, que pese a tener costas en dos océanos buscan puertos y vías para accederlos. En 2006 se creó la organización promotora Arquímedes S.A. con el propósito de construir y operar el puerto de Tribugá, adquiriendo tierras en lugar de hacer socias a las comunidades. Desde entonces, Arquímedes ha buscado ajustar su diseño a las condiciones ambientales del entorno. Por eso propuso construir el 80% de su infraestructura en mar, para lograr el licenciamiento ambiental. También se ha contemplado construir un ferrocarril a Quibdó y terminar la vía terrestre a Risaralda con el propósito de crear una ciudad-puerto. Imagen localización del puerto de Tribugá, achurada en rojo y caladeros de pesca artesanal señalados con puntos negros. El humedal o ensenada aparece en azul oscuro. Obsérvese además que se está utilizando la ensenada como dársena para el parqueadero de barcos, quiero decir. Desarrollo con protección del medio ambiente. Sin embargo, muchos ambientalistas han advertido que la construcción del puerto en Tribugá tendría impactos funestos para el medio ambiente por 1. La amenaza para los cientos de hectáreas de manglares que hay en el Golfo. 2. El impacto del dragado y de los vertimientos sobre las playas donde anidan las tortugas. 3. El daño a la ruta migratoria de las ballenas jorobadas que todos los años llegan a esta región. Y 4. La pérdida de biodiversidad que implicaría construir carreteras y trenes en medio de la selva. Además, la Academia de Ciencias de California, el Instituto Carnegie de Ciencias, la Institución Central Clima y la Universidad de California en Berkeley señalan que en el presente siglo los bosques de coníferas tropicales y subtropicales tendrían que adaptarse a una velocidad de 80 metros por año, mientras que los manglares tendrían que hacerlo a 950 metros por año. Imagen Chocó biogeográfico, la región y los distritos biogeográficos. Hay otras alternativas. En caso de que no se cuente con la voluntad de la comunidad o que se encuentre que los manglares del Golfo, la Ensenada o el Parque Nacional Natural de Utría resultarían afectados por el puerto, es necesario contemplar otras alternativas. Una opción, aunque no tendría gran proyección, es construir un puerto en el extremo sur del Golfo, donde el medio rocoso y la morfología costera protegería el suelo de la corriente oceánica de dirección nordeste. A diferencia de la barra de la ensenada de Tribugá, donde existe una alta vulnerabilidad sísmica, esta zona parece más apta para la construcción de un puerto profundo. Recuerdes el fenómeno de la licuación en Tumaco tras el sismo del 12 de diciembre de 1979. Y si no fuera en Tribugá, entonces 90 kilómetros más al norte se encuentra el Golfo de Cupica como alternativa sustancialmente superior, ya que favorecería un paso transoceánico más corto siempre que se construya el ferrocarril verde Urabá-Cupica propuesto desde la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Además, esa línea pasaría por Vigía del Fuerte y Chigorodó hasta llegar al complejo portuario antioqueño, de manera que se complementaría con la hidrovía del Atrato para extender los beneficios en toda la región. Imagen ferrocarril desde Cupica al complejo portuario de Antioquia, pasando por Vigía e hidrovía del Atrato, fuente El Colombiano. Crecimiento versus desarrollo. En todo caso, la construcción de un nuevo puerto en la región del Pacífico no debe desconocer los derechos de este territorio biodiverso y pluricultural. Las comunidades indígenas y afrodescendientes que allí habitan no han recibido nada en más de 200 años que olvido y desconocimiento de su cosmovisión. Por eso la clave está en no repetir la historia de Buenaventura, el puerto vallecaucano que le representa a la nación impuestos por 5,5 billones de pesos al año. Si se busca un verdadero desarrollo, es necesario partir del enorme potencial pesquero del Pacífico colombiano.
Eso implicaría dotar a las comunidades de un astillero para embarcaciones pesqueras, equipos para el procesamiento de pescados y mariscos, fuentes de energía y unidades térmicas para refrigerar la cosecha marina, sistemas de conectividad para sacar dichos alimentos y programas integrales de formación y capacitación en estas materias. Lo anterior podría traducirse en decenas de miles de empleos dignos y remunerados para los habitantes del Pacífico. Imagen: el atrato tributario del Golfo del Darién, mercado en Quibdó y poblados en la cuenca media no inundable del atrato. Previniendo enclaves. No es lo mismo un puerto en Tribugá compitiendo con Buenaventura que un paso interoceánico entre Urabá y Cupica, complementado con la hidrovía del atrato, donde las rentas también se traduzcan en beneficios para las comunidades de pescadores a lo largo del andén del Pacífico. Sin embargo, para llegar a este objetivo también es necesario ordenar el territorio y blindar el patrimonio natural y cultural en áreas estratégicas, convertir las rentas de los recursos primarios y megaproyectos en capacidades humanas, fortalecer el quehacer de las instituciones ambientales y la sociedad civil, fortalecer los procesos culturales endógenos y construir paisajes resilientes en los ecosistemas y proteger las comunidades rurales de pescadores y artesanos de las agresiones de un modelo de enclave. Imagen: propiedad de tierras en el Pacífico colombiano y ecorregiones de dicho territorio. Ver Pacífico biogeográfico y geoestratégico colombiano. Otro puerto en el Pacífico. En la cuenca del Pacífico se producen 2/3 del Producto Interno Bruto Mundial y habita cerca de la mitad de la población del planeta. Allí está el nuevo escenario de la economía planetaria. Por eso el eje Urabá-Tribugá puede ser un complemento de la nueva troncal transoceánica entre Europa y Asia que ha llegado a Panamá y convertirse en una forma de acceder desde Colombia al Pacífico del siglo XXI. La ampliación del Canal de Panamá, que aumentará de 300 a 600 millones de toneladas año su capacidad de carga, con el crecimiento del comercio global pronto se verá copada. Con esa ampliación se permite ahora el tránsito de embarcaciones tipo Suez de 12.000 contenedores TEU, cuya economía en flete supera 5 veces la de los Panamas de 4.500 TEU o contenedores de 20 pies. Entre 2018 y 2019 los peajes recaudados por el Canal de Panamá pasaron de 845 millones a 892 millones de dólares para un incremento de un 5,6%, al tiempo que el equivalente en el número de contenedores de 20 pies TEU movilizados en los puertos creció en 16,9%, llegando a 2,6 millones de TEU. En el mismo periodo, además de los puertos panameños que en conjunto crecieron un 25% en tonelaje, la carga movilizada por el canal entre 2018 y 2019 pasó de 442 a 469 millones de toneladas. Ver impactos del nuevo Canal de Panamá. Imagen: nuevo Canal de Panamá y proyecciones de carga. La hidrovía del Magdalena. Colombia, que está urgida de un sistema intermodal de carga, requiere, además de ferrocarriles a lo largo del corredor del Cauca, entre Buenaventura y Urabá, la hidrovía del Magdalena transitando por el centro de Colombia, conectada al altiplano no solo con el eje cafetero, sino también con Urabá y Buenaventura, y a un nuevo paso interoceánico por Colombia. El eje cafetero sabe que con la hidrovía complementada con la plataforma logística, además de generarle unos 100.000 empleos al país, el PIB de Caldas, que actualmente participa con el 1,6% del PIB nacional, se duplicaría al incrementarse no solo en 1,2% con el puerto intermodal de La Dorada, sino también con varias plantas mineroenergéticas señaladas en el Plan Minero de Caldas 2010-16, elaborado por Gabriel Poveda Ramos, las cuales le aportarían cerca del 0,4% al PIB de la nación.
Para hacer viable un desarrollo integral, además de conurbar el territorio entre Honda, La Dorada y Puerto Salgar, haciendo uso de las figuras de ordenamiento territorial colombiano, se debe, primero, extender la hidrovía inicialmente a Purnio para que a los 3 millones de toneladas que mueve el río en Barranca, incluidas 2 de hidrocarburos, se sumen 6 millones que movilizaría el puerto multimodal de La Dorada. Y segundo, extender la hidrovía al sur para llevar al Tolima Grande los beneficios de la navegación del Magdalena. Ver navegando el río Grande de la Magdalena. Imagen: vapor en el paso de Angostura. El ferrocarril cafetero. Con el túnel Cumanday de 42 kilómetros a 1.250 metros sobre el nivel del mar, conectando las cuencas de los ríos Huacaica en Caldas y Guarinó en Tolima, transitando por el norte de Cerro Bravo, se puede construir una línea ferroviaria de 150 kilómetros con pendiente máxima del 3%, que cruce la cordillera central por las granodioritas estables del stock de Manizales, lo que le garantizaría autosoporte al túnel. Este proyecto, que integraría la hidrovía en La Dorada con el ferrocarril del Pacífico en el kilómetro 41, sería la salida a Buenaventura y a Urabá e incluso al paso interoceánico que se decida por el Atrato. Imagen propuesta de la Universidad Nacional y la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales sobre mapa de opciones viables Mariquita Manizales, diseñadas por Cibertec Ingeniería Limitada para el Instituto Nacional de Vías de Colombia. Se observa una línea negra recta. Ese es el túnel de 42 kilómetros con portal de salida, 5 kilómetros aguas abajo del puente que cruza el Huacaica para ir de Manizales a Neira. Y también en la línea Manzanares-Herbeo sobre el Guarinó estaría el otro portal oriental del túnel. Se ven un ferrocarril en negro y una carretera en rojo. Los carros llegarían al portal del túnel, se montarían en el tren y cruzarían al otro lado. Por eso la línea negra tiene continuidad al interior del túnel, pero los carros no podrían cruzar dicho túnel por su extensión. Se observa en esta cuadrícula, donde cada cuadro es de 10 por 10 kilómetros, el área urbana de Manizales en café y en verde la reserva forestal de Río Blanco. Nuevo panorama. Ante ese nuevo panorama habrá oportunidades para que Colombia construya un paso de cabotaje desde el complejo portuario antioqueño hasta Cupica. Nuestro país puede aprovechar, uno, las limitaciones del Canal de Panamá, cuyas esclusas deben reutilizar el 40% del agua, y dos, el hecho de que el comercio contenedorizado ha crecido en el largo plazo a tasas que varían entre 1,5 y 2 veces el Producto Interno PIB global, tal cual se pudo observar en la diapositiva 5 de esta presentación. Un puerto en Tribugá con ferrocarril de conexión al Atrato, propuesta que no pareciera tener ventajas, o un puerto en Cupica articulado con el complejo portuario antioqueño mediante el ferrocarril Urabá-Cupica con mayores posibilidades absolutas, pueden ser oportunidades para atraer carga de cabotaje y crear un paso interoceánico por Colombia sin perjuicio para Buenaventura ni Cartagena, que son los mayores puertos de este país, que por no haber tenido visión marítima ni continental, además de haber perdido a Panamá y mar en San Andrés, también perdió territorio con Venezuela y Perú. Imagen ferrocarril del Atrato e hidrovía pasando por Vigía del Fuerte. Observe en el mapa los parques naturales nacionales que están interferidos por el ferrocarril rojo, que es el ferrocarril chino y que lo hemos descartado, pero no por el ferrocarril oscuro, que es el ferrocarril verde, que está articulado a Colombia en Chigorodó para que continúe también hacia Medellín.
Y observe también la hidrovía del Atrato. ¿Por dónde pasa el ferrocarril verde que está de color negro ahí? Por Vigía del Fuerte, porque aguas abajo, entre Vigía y Urabá, está el tapón del Darién y es la zona inundable. La mayor concentración de puertos del Atrato están en Vigía del Fuerte porque hasta ahí el río no es inundable. En el otro mapa vemos las fronteras de Colombia. El 55% del país es continental y el 45% es de mares. O sea que los límites de Colombia no son el Pacífico y el Atlántico, no, tenemos que hablar de Nicaragua, de Haití, son otros los límites. Como no hemos tenido visión marítima, perdimos mar, así como también hemos perdido en la historia de Colombia territorios en el Golfo de Coquibacoa y en el área del trapecio amazónico. Ver desarrollo portuario del Pacífico, caso Tribugá. La hidrovía marca la diferencia. Además, el ferrocarril del Atrato que llegaría al complejo portuario de Antioquia contribuiría a la estructuración de un sistema intermodal de carga mediante corredores logísticos que integren con líneas ferroviarias el Altiplano, Buenaventura y Urabá-Chocó. En este escenario, la hidrovía del Atrato, cuya capacidad es de 150 millones de toneladas año o 50 trenes de 10.000 toneladas por día, resulta necesaria. La locomotora del carbón andino exportado a Asia, gracias a la alta calidad y abundancia de dicho mineral, puede sustituir la caída del precio de los hidrocarburos cuyas reservas amenazan agotamiento en Colombia. Esas exportaciones, además de hacer rentable la hidrovía del Magdalena, pueden financiar la variante Lobo Guerrero dotada de viaductos y túneles, el corredor férreo para salvar la cordillera central y la extensión del tren a Urabá y el Chocó, lo que conformaría los grandes corredores y las plataformas logísticas de nuestra región andina. En suma, un proyecto de este tipo con el enfoque correcto puede traer enormes beneficios para la región si las comunidades propietarias de las tierras en el Chocó participan como socias. Ver Urabá frente a los mares de Colombia. En la imagen vemos los flujos de contenedores a lo largo de las principales rutas comerciales entre 1995 y 2010 en millones de contenedores TEU. Observen lo siguiente, cuál es la carga que va de Asia a Norteamérica, pero también de Norteamérica a Asia. Es decir, tenemos la carga directa y la carga de compensación. Y observen también que se mueve entre Norteamérica y Europa, de ida y de vuelta. La otra cosa importante es que del año 95 al 2010 las líneas se van abriendo, mostrando el comportamiento exponencial en el crecimiento del comercio de contenedores. Ese crecimiento exponencial va a hacer que Panamá rápidamente se sature. Es lo que le da viabilidad al ferrocarril. Pero también obsérvese que es más lo que se mueve entre Asia y Norteamérica o entre Asia y Europa que lo que se mueve entre Norteamérica y Europa. ¿Y Buenaventura qué? Más allá del tema ambiental y de la idea de otro puerto, sin haber agotado la capacidad de Buenaventura, por donde el país no alcanza los 20 millones de toneladas anuales en lo interno, pregunto, ¿por qué no apostarle a una conectividad que mediante trenes e hidrovías haga viable la intermodalidad? Y en lo externo, pregunto, ¿por qué no apostarle a un paso interoceánico por el Chocó biogeográfico que complemente a Panamá? Por eso se ha propuesto, además de llevar el tren desde el altiplano a Buenaventura, Urabá y Cupica, desarrollar las hidrovías del Magdalena y Atrato. En 2018 Colombia, que importó 48 millones de toneladas por los mares, equivalentes al 97,9% del total importado por el país, exportó más de 140 millones de toneladas
por sus puertos, equivalentes al 98,7% del total exportado. Allí Cartagena, con 64,8 millones de toneladas métricas de carga movilizada, que representan el 33,9% del total del país, movilizando 1,2 millones de contenedores TEU, ha actuado como nodo de transbordo, mientras que Buenaventura, con 21,5 millones de toneladas de carga movilizada a lo largo del 2018, que participó con el 11,3% del total del país y que registró 590.000 contenedores movilizados de 20 pies, se desempeñó como nodo primario. Ver contexto para el puerto de aguas profundas en Tribugá, Colombia. Imagen: Red Ferroviaria de Colombia. Trenes actuales y propuestos como el ferrocarril cafetero entre La Dorada e Irra, kilómetro 41. Epílogo 1. La fórmula que se ha presentado puede atender en parte las demandas socioambientales del territorio chocuano impactado y salvar la deuda histórica con sus comunidades. Así, en lo social, si para no repetir el modelo de enclave de Cartagena y Buenaventura se hacen socios a las comunidades, se implementa un sistema de regalías portuarias para financiar el desarrollo integral en el litoral de la región Pacífico, generando 50.000 empleos. En lo ambiental, de no resolverse las limitaciones asociadas a los ecosistemas en riesgo por el enorme impacto de Tribugá sobre el Parque Natural Nacional de Utría y la Ensenada, explorando su reubicación no tanto al sur, sino en Cupica, para acercarlo a Urabá y entrar a un nuevo escenario de mayores proyecciones, aprovechando el atrato. Y en lo económico, desarrollando el puerto como parte de un paso interoceánico que capitalice las limitaciones que tendrá Panamá, dado que para un paso interoceánico por Colombia, el Pacífico en Cupica, conectado al complejo portuario de Urabá, integrará nuestros mares mediante el ferrocarril verde complementado con la hidrovía del atrato. Imagen: ecosistemas del Pacífico, Chocó y el Parque Natural Nacional de Utría y áreas de pesca. Epílogo 2. Para el Pacífico colombiano cabe una propuesta económicamente sostenible y ambientalmente sustentable, cuya conveniencia y pertinencia solo debe considerarse por los chocuanos, en la que la hidrovía del atrato como atractor de carga transoceánica y Cupica, ubicado 90 kilómetros al norte de Tribugá, sí permiten establecer un paso interoceánico que no compite con Buenaventura, complementando a Panamá. Además, la Corte Constitucional, mediante sentencias T-622 de 2016, que reconoce el atrato como sujeto de derechos, le ha ordenado al gobierno tomar las medidas necesarias para restaurar el río y proteger en sus riberas a las comunidades afrocolombianas e indígenas afectadas por graves acciones antrópicas. Además, en toda la región asociada a la problemática de la ilegalidad confluyen actores armados, pobreza, desigualdad, prostitución, violencia y falta de oportunidades. De ahí que las causas de la perenne crisis humanitaria y ambiental del Pacífico colombiano partan no solo de la expoliación de su riqueza minero-forestal, sino también de las consecuencias de un modelo de desarrollo caracterizado por una economía extractivista y de enclave, de la destrucción de su biodiversidad y del desaprovechado potencial de su patrimonio natural y cultural. Imagen: ferrocarril verde del Chocó biogeográfico. Saldría de Urabá pasando por Chigorodó y Vigía del Fuerte. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Portada: Tribugá en el Cantil.com. Contraportada: Ensenada de Tribugá, en el blog de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Documento de soporte: Tribugá es posible el desarrollo sostenible. Publicación en Razón Pública 2019.
Fuentes bibliográficas complementarias. Acuerdo climático, avance necesario pero insuficiente. Agua como bien público. Calentamiento global en Colombia. Ciencia, tecnología, sociedad, economía y territorio. ¿Cuál es el mejor sistema de transporte para Colombia? El eje Urabá-Tribugá, la salida a los océanos en Colombia. Fundamentos de economía y transportes. Geomecánica. Manual de geología para ingenieros. Muelle de Tribugá. Pacífico biogeográfico y geoestratégico colombiano. Plataformas logísticas y transporte intermodal en Colombia. Un canal bioceánico por el Chocó biogeográfico. Un contexto para el puerto de aguas profundas en Tribugá, Colombia. Vida y desarrollo para el territorio del Atrato. Adicionalmente, 60 o más enlaces. Por ejemplo, agricultura sostenible, América Latina, oportunidades en la economía del conocimiento, Arroyo Bruno entre la Muerte Negra y la Vía Guayú, bosques, cumbre del clima Ienzo, cambio climático en Caldas, Colombia, clima, las heladas en Colombia, cultura y turismo en Caldas, daño a reserva forestal que proteja Manizales, Día Internacional de la Tierra, Colombia, eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial, eje cafetero minero energético, el desarrollo urbano y económico de Manizales, el paisaje cultural cafetero, sujeto de derechos, el río Cauca en el desarrollo de la región, elementos para la construcción de una visión estructurada del desarrollo de Caldas, ferrocarriles, integración y progreso para Colombia, fundamentos de economía y transporte, geotecnia para el trópico andino, gestión del riesgo natural en Colombia, guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia, huracanes y terremotos acechan, la economía azul en la esfera de la producción, la Sociedad de Mejoras Públicas 107 años en la construcción del territorio, legalidad y sostenibilidad de la guadua en la ecorregión cafetera, minería en la ecorregión del eje cafetero, navegando el río Grande de la Magdalena, ONG Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático, Pacífico biogeográfico y geoestratégico colombiano, peaje sí, pero no así y menos ahí, plataformas logísticas y transporte intermodal en Colombia, preservación ambiental e hídrica del paisaje cultural cafetero, qué hacer con la vía al llano, riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica, Río Blanco, cuna de vida, Zamoga en el territorio de la ecorregión cafetera de Colombia, sistema ferroviario para la región andina de Colombia, tierra y ruralidad en Colombia, Umbra en la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Muchas gracias.